Bueno, nos damos cuenta que muchas veces no sabemos bien el concepto de mobbing o de acoso laboral, y para aclararnos todas las dudas que podamos tener están con nosotros el licenciado Carlos Torres y el licenciado Eduardo Minauro. Son abogados, conocen bien el tema y me imagino que tendrán muchos casos que presentarnos aquí. La primera pregunta, di la primera correcto, pregunta. Bienvenidos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por tenernos aquí hoy. A ver, ¿cómo se define justamente el mobbing o el acoso laboral? En general, entendemos nosotros por acoso laboral o mobbing, que es una palabra que viene realmente del inglés, un anglicismo que pasado al español significa precisamente hostigamiento o molestia, que puede provenir de una persona o de un grupo en contra de una persona más. Cuando hablamos de acoso laboral, hablamos de aquello que ocurre netamente dentro de un ambiente de trabajo. No ocurre, dijéramos, fuera de este, y puede darse entre personas que tienen el mismo nivel jerárquico o necesariamente o no necesariamente quienes comparten el mismo nivel jerárquico. Puede ser un jefe hacia un trabajador o un trabajador incluso hacia un jefe. Claro. Pero tiene que ser un acto repetido de hostigamiento, de molestia, de injurias, de insultos, que tienen como objetivo mermar la autoestima de la víctima o lo que la víctima considera de sí misma o que se le intente dañar en algún sentido. Es muy importante que sea algo constante, que sea un acto repetido y que tenga esta intención de dañar a alguien más. Y no tiene que ser sexual necesariamente. No, no, realmente cuando hablamos nosotros de acoso sexual, no estamos hablando de acoso laboral. Okay. El acoso sexual es una figura netamente proveniente del derecho penal, en donde una persona pide favores sexuales para sí misma o para una tercera y se los pide a alguien más. ¿Cómo Eso para una es tercera? propiamente. Sí, Sí, que así alguien- como, puedes oye, decir, acuéstate con mi amiga, ¿no? es correcto, Te, ¿no? echo- Es te- correcto. te hago la Por gracia ejemplo, para que le por aumentes el sueldo a mi amiga. Es correcto. A cambio de, exactamente, de mantenerlo, a cambio En de el algo, puesto. ¿no? Cuando esto ocurre en un ambiente laboral y es un jerárquico elevado el que se lo dice a un trabajador, esto implica un agravamiento del acto penal, pero no necesariamente estamos hablando de las mismas cosas. Una cosa es el acoso sexual y otra cosa es el acoso laboral o mobbing. Se ha encontrado que generalmente se molesta a aquellas personas que tienen un perfil elevado, aquellas personas que tienen una función en la empresa muy destacada, aquellas personas que tienen algún tipo de éxito familiar, algún tipo de éxito social que puede motivar algo de envidia en los acosadores. También otro perfil es aquellas personas que por su condición de sexo, de orientación sexual, también de situación étnica, de situación política, religiosa, se encuentra en algún sentido en desventaja frente a otros y no puede hacer defensa de esto. Es decir, son varios los perfiles que están asociados a quienes pueden ser víctimas de ello, ¿no? Y una vez que alguien es víctima, por supuesto que tiene en México diversas instancias a qué recurrir dependiendo de lo que busque la persona molestada, porque son varios ambientes, puede ser el ambiente laboral, el ambiente penal, puede ser el ambiente civil, puede ser el ambiente administrativo incluso, dependiendo de quién lo comete y cómo se comete. Y si me permiten, antes de pasar solamente al fenómeno de cuáles son las consecuencias legales en ese sentido, realmente hablamos de este tipo de acoso en tres distintos niveles. El nivel horizontal, que es aquel en que se da entre pares, entre iguales. Como sería el equivalente al bullying escolar. Es correcto. Es entre pares. Es entre pares. Aquel en que se da de una manera descendiente cuando un jefe está molestando constantemente a un trabajador, y de manera ascendente, si bien se presenta menos, también es cuando un trabajador o un grupo de trabajadores acosan a su jefe inmediato con el ánimo de que lo corran, con el ánimo de hacerlo, de dañarlo en algún sentido, ¿no? Las consecuencias en ese sentido, bueno, licenciado, no sé si quieras agregar algo en ese sentido. Bueno, aquí en este caso, en este tipo de circunstancias, la víctima puede acudir a diferentes autoridades, a diferentes instancias, dependiendo qué es pues lo que él esté buscando en sí, ¿no? Si la situación en la fuente de trabajo, en su ámbito laboral, ya es insostenible, pues puede acudir a una junta de conciliación de arbitraje, a interponer una demanda a la Procuraduría del Trabajo, a poner un citatorio. Si su idea no es dar por terminada ya su relación laboral, puede ir para buscar esa conciliación, buscar que su patrón, su jefe, pues a lo mejor prescinda de los servicios de esta persona que le está acosando.
Si la situación ya fue más allá, es más grave, más delicada, pues puede acudir ante a una autoridad penal, que lo que es el Ministerio Público, para dar parte de la situación que esté viviendo en particular. Y también, como lo comentaba el licenciado Minauro, también hay una cuestión en carácter administrativo. Esto se da cuando los trabajadores son servidores públicos. También hay autoridades internas a las que se puede recurrir para informarle de este tipo de acoso laboral, para que ellos tomen cartas en el asunto, ¿no? Estas, por ejemplo, presentaciones de... ¿Cómo? A ver, tú que sabes mucho, ¿cómo lo digo? O sea, ¿cómo van a manifestar una Sí, cosa? exacto. ¿Cómo vas a identificar? Exacto, ¿cómo lo puedes llegar a manifestar? O sea, solamente de palabra, hay que recabar pruebas, ¿cómo se hace? Bueno, aquí obviamente sí es importante tener documentado el caso, ¿no? Ante cualquier autoridad de las que les estaba yo comentando, inclusive alguna autoridad civil, por algún daño moral que me pudieran generar, si es tan grave el acoso laboral, pues sí tendría yo que demostrarlo o acreditarlo de alguna forma. Pueden Con ser fotos, alguna grabación. testigos, pudiera ser Testigos, también ¿no? algunos compañeros de trabajo que pudieran ir a declarar en ese sentido, ¿no?